habíamos visto que son compatibles con las anomalías cromosómicas estructurales y las mutaciones cromosómicas, o en algunos textos van a encontrar como mutaciones genómicas, que equivalen a las alteraciones o anomalías cromosómicas numéricas. Estas anomalías cromosómicas numéricas ya sabemos que son de dos tipos: las euploidías, que son incompatibles con la vida en humanos, compatibles con la vida en vegetales, mas no reproducibles, y las aneuploidías, que son medianamente compatibles con la vida en humanos, pero con una serie de trastornos. Pues bien, acabamos de ver mutaciones y ahora vamos a ver el tema de hoy, que es completar lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero hoy necesitamos elaborar genealogía familiar, es decir, hacer un árbol genealógico. Dicho sea de paso, en plataforma he visto que de alguna de las asignaturas ya me han puesto árbol genealógico. ¿Han hecho en qué asignatura? No, está en el... Pero he visto en plataforma que... en plataforma hay una tarea. Sí. Creo que entonces, ¿ya saben hacer su árbol genealógico? No, ninguna materia les enseñó. Ah, Sí. ya. Era la duda que tenía. Es porque el árbol genealógico, vamos a ver, que es una historia clínica resumida que la podemos tener así en formato virtual. Es decir, inmediatamente. Si yo tengo una enfermedad genética que se está segregando en un linaje familiar, basta ver un árbol genealógico bien estructurado para saber qué está pasando, para saber cuáles son las personas que están en riesgo y para saber cómo puedo intervenir con esa enfermedad. Esa tarea la van a tener en plataforma. Obviamente les voy a... no, ustedes no son enemigos públicos. No les voy a dar la presentación. Por favor, ayúdenme con la... usted me estaba buscando, recuerden su nombre. Jesús. Usted va a ser mi modelo el día de hoy. Jesús y Sandra. Son chequeos, ¿no? Por favor, compañero, denle con la flechita del medio y luego la de atrás. ¿Perdón? Sí, pero primero... Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ya sabemos que hoy en día hablamos de componente genético para todas las enfermedades, inclusive enfermedades comunes frecuentes. El propósito de hacer un examen genético es... El propósito de hacer un examen genético es confirmar una presunción diagnóstica, como en todo ejercicio clínico. Pero ayer hacía una pregunta: ¿qué característica tiene un diagnóstico de una enfermedad genética? Ya se los había dicho antes. Cuando nosotros diagnosticamos y confirmamos una enfermedad genética, debemos entender que es de por vida, primero. Segundo, que compromete a todos los emparentados con el paciente. Todos los que tengan un lazo de consanguinidad están comprometidos y tienen un riesgo de expresar la enfermedad en algún momento. ¿Se entiende? Entonces, eso es diferente. Además, que hasta ahora se saben de algunos tratamientos que son paliativos para la gran mayoría de las enfermedades genéticas. En algunos casos se hace reemplazo enzimático, en algunos casos reemplazo hormonal, pero no hay cura definitiva. Una vez que hay alteración del material genético, por más que ahora recién se ha publicado unos estudios donde, por ejemplo, ya pueden eliminar el cromosoma 21 en las personas afectadas, o el exceso de cromosoma 21. Sin embargo, no cura la enfermedad. Se queda y muere con su condición sindrómica. De ahí que nosotros, la idea de un examen genético es la identificación de variantes
o mutaciones génicas. Les había mostrado en la clase pasada que los exámenes moleculares de genética utilizan algunas herramientas que son las enzimas de restricción. Vamos a pasar aquí. Son endonucleasas bacterianas que se encargan de cortar secuencias específicas del ADN para empalmar otra secuencia de estudio, poder replicar una secuencia y entonces nuevamente aislar y poder hacer el estudio correspondiente. Habíamos hablado de vectores y de plásmidos. Que un plásmido igual es un ADN circular bacteriano que tiene la propiedad de replicarse por separado al ADN bacteriano. Y como es separada la molécula del ADN bacteriano, es inmune a la acción de químicos. Por eso es que los plásmidos son las estructuras que les confieren resistencia antibiótica a múltiples bacterias. Pasamos de largo y ahora sí vamos a los exámenes genéticos. Se les va a preguntar nuevamente. El primer examen, el más básico que tenemos, del que disponemos aquí en Bolivia, se llama examen de cariotipo clásico. El examen de cariotipo es el número y forma de cromosomas. Entonces, cuando decimos examen de cariotipo, es examen del número y de la forma de los cromosomas. ¿Para qué nos sirve el cariotipo? Para detección de anomalías cromosómicas numéricas o de mutaciones cromosómicas propiamente dichas. Para detección de anomalías o de mutaciones subcromosómicas o regionales grandes. Vale decir que si en este momento tengo un paciente con sospecha de síndrome Turner, síndrome Down, Klinefelter, Edwards, triple X, ¿qué le pediré de rigor? Un cariotipo clásico. Uno, por el costo, porque es el de menor costo. ¿Qué característica tiene? Que utiliza células, cultivos celulares. Y ese es uno de los inconvenientes de utilizar el cariotipo. Vale decir, si en este momento tengo a esa paciente con sospecha de síndrome Turner y quiero tener el diagnóstico para mañana, no va a ser posible. Me van a hacer esperar por lo menos un mes. Hay que esperar al cultivo celular para que esas células entren en estado de metafase y que no se haya desnaturalizado para poder hacer el estudio. Pero es el examen de primera elección para diagnóstico de anomalías cromosómicas numéricas y estructurales grandes. ¿Listo? En el cariotipo ya habíamos visto, si por ejemplo el reporte es 46 cromosomas, bueno, posiblemente no significa que no tenga una anomalía cromosómica, porque puede ser estructura pequeña, puede ser una microdeleción, o puede ser una deleción bien pequeña. Solo que por el cariotipo clásico no vamos a poder ver. Solo si hubiera alguna anomalía numérica, entonces sí el cariotipo nos las va a reportar. Y nos las va a reportar así como esta primera parte, que era lo que les decía ayer. Cuando a mí me dice 45, sabiendo nosotros que nuestras células somáticas deben tener 46 cromosomas, ya indica que falta uno. ¿Se entiende? Coma X. Entonces, ¿cuál faltará? El otro X. Por eso a esto se llama síndrome Turner o Turner, como quieran llamarlo. Si el cariotipo nos dice 45, ya nos dice falta un cromosoma, X, pero barra 46, caramba, ya nos está diciendo que hay dos líneas celulares. Una a las que le falta un cromosoma y otras que tienen el número normal de cromosomas. Mosaicismo. XX, entonces esto es un mosaicismo. Como tiene falta de un cromosoma X, también es un síndrome Turner por mosaicismo. Si el cariotipo nos dice 47, ya sobra uno, coma XY, pero nos debe de decir dónde sobra, en el par 21. Este es el reporte de una trisomía clásica, trisomía libre.
En el caso de las aneuploidías hablamos de trisomía. En el caso de las euploidías hablamos de triploidía. En el examen se les puso una pregunta y muchas personas respondieron mal. El síndrome Down decía es la triploidía más común en el mundo y muchos marcaron como cierta. No es triploidía, es trisomía. Si el cariotipo fuese 46, aparentemente es normal, coma, XY, es el cariotipo normal de un varón, pero sigue, coma, T, paréntesis, 14Q21Q. Ya nos habla de una translocación, ¿me entienden? Ese es el reporte que nos va a dar el examen de cariotipo común y corriente. Actualmente, aquí en La Paz, se hace el estudio cromosómico de bandeo extendido. Es el mismo cariotipo clásico, solamente que a través de un sistema computarizado y una secuencia de aditivos se amplifica la imagen cromosómica para poder hacer detección, ahora sí, de mutaciones subcromosómicas pequeñas. Ahora sí nosotros podemos ver algunas deleciones que son más pequeñas, algunas translocaciones o inversiones más pequeñas. Todavía mutaciones puntuales específicas no podremos ver con esto. Es decir, si en este momento tenemos a un paciente con cualquier signo dismórfico, ya les había dicho la clase pasada, signo dismórfico es cualquier alteración de la forma anatómica clásica. Por ejemplo, si tengo un pabellón auricular en este momento que está corrugado o en copa, ya es un signo dismórfico de pabellón auricular. Ya me tiene que hacer pensar en una posibilidad de que algo ha pasado durante su desarrollo. No diremos directamente es genético, porque puede ser un defecto congénito aislado. El último tema que vamos a ver, aunque ya con los embryos habíamos visto, pero es justamente defectos congénitos, para entender bien esto. En ese caso nosotros podemos pedir un estudio cromosómico de bandeo extendido para tratar de pesquisar cuando sospechamos de una mutación subcromosómica o regional. Es el mismo principio del cariotipo clásico. Luego tenemos la hibridación in situ fluorescente, o conocida con el acrónimo FISH. Utiliza la fluoresceína como marcador para buscar mutaciones puntuales. Este sí me sirve para hacer detección de mutaciones puntuales responsables de cualquier condición sindrómica o que produzca un defecto congénito aislado. Este es el examen de elección, solo que este ahora es de mayor costo, pero este no me detecta algunas características cromosómicas. Sí, obviamente va a detectar anomalías cromosómicas numéricas, sí, y va a tener especificidad en mutaciones puntuales, siempre y cuando sean teñibles a la fluorescencia. De no ser así, no me las va a... les vuelvo por tercera vez. O hacen silencio o suspendo la clase. Si tienen una reunión, los invito a salir. ¿Estamos? Ahí Juan Gabriel, Jael, compañía. Si tienen una reunión, dispongan de su tiempo. No estoy llamando lista. Solo que es molesto para sus compañeros y perjudicial para sus compañeros. Otro de los exámenes es la hibridación genómica comparativa. Cuando nosotros hablamos de hibridación genómica comparativa, a diferencia del FISH, esta es una prueba utilizada en los institutos de cáncer, sirve para ver alteraciones del material genético en diferentes grupos celulares. Entonces, nosotros viendo, por ejemplo, si nosotros hacemos una biopsia en este momento de una masa tumoral, cuando ustedes vayan a oncología van a ver que las biopsias no se hacen directamente del tumor, se hacen siempre de la periferia de un tumor. ¿Para qué? Para tratar de extraer tejido sano, entre comillas, y tejido displásico o neoplásico.
Para eso nos sirve determinar entonces cuál es la variación que ha tenido un grupo celular. Este es el examen actualmente estrella. Ayer le hice una pregunta a una de sus compañeras. Si yo tengo un paciente, como estaban hablando en algún momento de su exposición, a eso debe ser genético. Pues, ¿qué pasa? Me acaba de nacer un recién nacido, valga la redundancia, con una orejita bien desarrollada, con una microtia grado 3. Y la primera pregunta de los familiares es: ¿cuál es la causa? ¿Qué pasó aquí? El médico se escuda en decir eso es genético, pero no entiende que es genético. Y el papá tampoco, o la familia tampoco. Posiblemente, si el problema es aislado, si yo tengo, por ejemplo, una microtia de grado 3 aislada, estaré hablando de un defecto congénito aislado, producto de una mutación génica. Como no sé cuál es la mutación responsable, en ese caso sí, a ojo de buen cubero, nosotros pedimos un microarray cromosómico. Este es el examen de primera elección para identificación de mutaciones en caso de defectos congénitos. Ahora, obviamente, ustedes como médicos, si tengo yo un paciente recién nacido con microtia de grado 3, lo correcto sería que hagan o pidan una valoración por genética. ¿Qué va a hacer genética? Va a descartar una condición sindrómica. ¿Qué condición sindrómica? A ver, con microtias de grado 2 y de grado 3. Pueden buscar en este momento síndrome de Goldenhar, síndrome de Treacher-Collins. Creo que ya expusieron sobre eso, ¿verdad? ¿O no? ¿No expusieron? A ver, busquen un síndrome de Treacher-Collins, se escribe, o síndrome de Goldenhar con H. ¿Encontraron? ¿Sí? A nivel de las orejitas, ¿vieron algo? Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, un signo dismórfico me permite buscar una condición sindrómica. Si yo sé que es una condición sindrómica, debo comenzar a hacer todos mis exámenes complementarios. Por ejemplo, en un Treacher-Collins, yo haré en este momento un barrido ecográfico renal para ver por qué por lo menos un 10 a 20% tienen anomalías renales asociadas. Lo mismo que el Goldenhar. Y ni qué decir de anomalías cardiológicas y de otra índole. ¿Me entienden? Entonces, con eso yo comenzaré a hacer mi diagnóstico. Pero, ante la ausencia de ese criterio diagnóstico, de lo que he hecho mano es de un microarray cromosómico para tratar de identificar la mutación responsable, ya sea puntual, ya sea subcromosómica o regional, o ya sea cromosómica. En el caso de la PCR, que era la otra corrección que hacía ayer, es un examen, uno de los exámenes genéticos estrellas en este momento, para hacer detección de genomas bacterianos o virales, es decir, para diagnóstico de infecciones o de enfermedades infecciosas. Por eso es que este fue nuestro examen estrella en el COVID. Se hacía una PCR justamente para diagnosticar o para confirmación diagnóstica del COVID. No la proteína C reactiva, sino la reacción en cadena a la polimerasa. Consiste en obtener un fragmento minúsculo de ADN, replicarlo y comenzar a hacer la expansión para estudiar el comportamiento y el grado de mutación que pueda tener esta hebra de ADN. La PCR se lleva a cabo en 3 fases, es posible que le pregunte, está en su libro. Uno es la desnaturalización del ADN, otro es la alineación de segmentos específicos o secuencias que se llaman iniciadoras, y a partir de ahí hacer la elongación repetitiva de esos fragmentos. Está en su libro, eso es de Thomson y Thomson. Esta PCR tiene algunas alternancias, puede ser cuantitativa.
La PCR cuantitativa permite amplificar y medir la cantidad de ADN o de ARN de una muestra. Se utiliza igual para diagnóstico de enfermedades infecciosas. Ya, tengo por avanzado más. Listo. ¿Por qué no? Otra vez, ponme su nombre. Claudio. ¿Ah? Jesús. Jesús. Me está cambiando el nombre. Es el único que va a grabar. Y nadie es, ¿no? Naila. Son los únicos que van a probar en la asignatura. El resto ya está reprobado. La transferencia Souter o Souter-Blot es una técnica igual que permite detectar secuencias o alteraciones en secuencias, pero que nos da un patrón en banda. Generalmente se utiliza para hacer una comparativa genómica, igual para diagnóstico de neoplasias, es decir, para diagnóstico de diferentes tipos de cánceres. Sirve para estadiaje, sirve para tipificación del cáncer en cualquier segmento corporal. Esta que ya está prácticamente en desuso, que es la secuenciación Sanger, que igual nos daba un patrón de bandas que actualmente ya se ha reemplazado con la PCR. Luego tenemos la Western Blot, es actualmente en microbiología, lo van a ver, una de las pruebas claves, por ejemplo, para confirmación diagnóstica en el caso de VIH. Es una técnica utilizada para detectar una proteína específica en una muestra de sangre. Igual, actualmente es empleada en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, sobre todo virales. Y luego teníamos la CRISPR, que es la técnica que nos permite la manipulación genética, porque permite la edición del ADN, es decir, la lectura base por base nitrogenada y la modificación de estas. ¿Cómo no supo mi papá de la CRISPR en su tiempo? Así me hubiese hecho cabello largo y no pelón. ¿Se puede? Claro que sí. Permite la modificación genética. Listo. Pasemos a esto, que esto es lo que nos tiene que entretener hoy. Fíjense ustedes. No sé si da para que puedan ver la pizarra. ¿Sí con la luz apagada? ¿Da? Sí, ¿verdad? Una simbología universal para representar a un varón o sexo masculino es un círculo con una flecha hacia arriba, ¿verdad? Eso la conoce todo el mundo. Pero esa es una representación individual. Vale decir que si yo quiero en este momento representar a un paciente y no poner sexo masculino, directamente hago esto. Pero para efectos de elaboración de un genograma, esto es lo mismo que representar como un cuadro. Eso significa varón. También una simbología universal para representar a una mujer o a cualquier persona del sexo femenino es esto. Esa es una representación individual. Para efectos de elaboración de un árbol genealógico, directamente un círculo. Para sexo indefinido o indeterminado, generalmente se utiliza un rombo. Estoy dando una conferencia a un grupo de estudiantes, igual de genética, y toqué este tema de sexo indeterminado. Y hubieron por ahí algunas reacciones que quedaron un poco desconcertadas. Ustedes van a tener ese trabajo también para hacerlo. Entonces va a disminuir la nota de su examen y van a tener en el trabajo parte de la nota, para que no tengan toda la responsabilidad en un examen.
porque en el examen van a tener casos clínicos. Dicho sea de paso, se les da casos clínicos no por molestarlos. De aquí para adelante acostúmbrense, ese es menester diario de todo médico. Solo que en los hospitales ya van a ver que el caso clínico lo tienen que desenvolver al tiro. Y los docentes, sobre todo si son ya mayorcitos y más si son pelones, son poco pacientes. Así que les van a gritar en la sala en delante de pacientes. Claro, no van a estar en grupos grandes. A lo mucho entrarán 2 o 4, nada más. Y entonces la cosa es un poco más... Por eso es que vamos familiarizándonos. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros elaboramos nuestro árbol genealógico? El árbol genealógico es la diagramación de una historia clínica, pero no personal, ahora es familiar. Ni siquiera de una familia nuclear, sino de un linaje familiar. Mínimamente un árbol genealógico, para ser informativo, debe contemplar 3 generaciones, mínimamente. Lo ideal es que sean 4 a 5 generaciones. Si nosotros sabemos elaborar o aprendemos a elaborar un árbol genealógico y sabemos interpretarlo, créanme que con una sola visualización rápida vamos a poder tener el panorama de toda una familia. A eso vamos. Entonces hay una simbología universal en el que les decía, un cuadro representa a un varón, un círculo representa a una paciente de sexo femenino, a una mujer. Cuando estos, ya sea el cuadro o el círculo, están rayados así con una raya en diagonal, eso significa fallecido. Cuando el cuadro o círculo está pintado en cualquier color o está con rayas así cuadriculado, también eso significa persona afectada o enferma. Si tiene un punto, eso significa portador. Si tiene una raya con diferentes colores, eso significa que de repente es afecto de más de una enfermedad, como vamos a ver enseguida. Si tiene un encierre entre corchetes, eso significa de repente hijos adoptivos. Cuando hay hijos adoptivos, obviamente cuando hay un árbol genealógico, cuidado, incluyan animales. Digo esto porque muchas veces pacientes ya mayorcitas van a decir, tengo 2 hijos, pero son de 4 patas. Y entonces los toman como hijos. Si estas simbologías están unidas por una doble raya, eso implica consanguinidad. Y en los casos de embarazos múltiples, vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos armando? Si nosotros queremos representar un grupo, por ejemplo, de una misma generación de hermanos, y no tenemos nada que destacar en ese grupo, podemos representar, si todos han sido varones, de repente solo con un número, lo mismo que para el caso del sexo femenino. En alguna literatura dice que se marca o se debe señalizar a la persona que da los datos. Eso es error. Se señaliza o se marca siempre al caso índice. Es decir, si tenemos a nuestro paciente, comenzamos con nuestro paciente y lo señalizamos. ¿Cómo es que vamos a ir armando el árbol genealógico? Para eso hay líneas de unión. Las líneas de relacionamiento conyugal o marital pueden ser de 2 modos, estoy haciendo la aclaración. Puede ser directa o puede ser una línea inferior que los enlace a los 2. Las líneas verticales se conocen como líneas de descendencia. Ahora bien, las líneas de hermandad siempre van sobrepuestas a las imágenes, porque de ahí nosotros sacamos con líneas de descendencia a todos los integrantes de una familia. Ya quisiéramos que todas nuestras familias sean así, en el que papá y mamá e hijos. Cuando hagamos nuestro árbol genealógico vamos a ver que eso es un dolor de cabeza.
En el caso de gemelos, ya les decía, o de embarazos múltiples, y en el caso de relaciones consanguíneas. Ahora bien, hagamos el ejercicio. Por un momento nos vamos a detener ahí para hacer el pequeño ejercicio, porque esto lo vamos a tener en plataforma. En plataforma van a tener el día viernes, van a elaborar su árbol genealógico propio y le van a tomar una fotito y lo van a subir, una plana de hoja. ¿Ya? Entonces, tenemos una compañera, su nombre es Sandra. ¿Usted es varón o mujer? ¿Desde cuándo? Eso es. Ojo, no les estoy preguntando esto por hinchar. Les dije que estoy dando un ciclo de conferencias a estudiantes de medicina y me tocó hablar de esto. Ella tiene el fenotipo femenino y de repente puede ser XX, pero de repente ya está con una identidad de género diferente. Por eso es que tengo que preguntar, ¿me entienden? Esto no tiene afán de bullying, es que en genética esto se vislumbra. Es decir, sale todo el estigma que no se conoce generalmente en clínica. Tenemos aquí a Sandra. Sandra, ¿por qué usa lentes? ¿Cuál es su diagnóstico? Astigmatismo y miopía. Listo. Entonces aquí vamos a marcar, así vamos a personificar a Sandra. Ya les había dicho. Este es nuestro caso índice. Aquí nosotros, afuera de nuestro árbol genealógico, hacemos esto. Y ponemos aquí miopía. Ya tengo el dato de esa condición en la familia. Ahora sí, Sandra. Perdón, es que muy grande lo hemos hecho. No me voy a dar la pizarra. Sandra, ¿cuántos hermanos tiene? Yo soy la mayor, tengo 3 hermanas más. 3 hermanas. Listo. Ahí estoy graficando a los de la generación. Sandra, todas las hermanas son hijas del mismo papá y mamá. ¿Bien? Entonces aquí tenemos a papá y aquí tenemos a mamá. ¿Viven juntos actualmente? Fíjense, hasta ahí tengo línea de relacionamiento conyugal. Estoy uniendo a papá y mamá. Si papá y mamá estuviesen separados, entonces me corresponderá hacer esto. Si papá y mamá aún viven, aunque estén peleados, entonces mantenemos. Y de ahí sacamos. Sandra, en el caso de papá, ¿sabe cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos? Son en total 5. Papá es el último. ¿Y sabe el sexo de los hermanos de mayor o menor? Sí. Dígame, por favor. Mujer, varón. Nosotros somos varón. Somos mujeres y 3 varones. Listo. Los abuelitos paternos viven. Ya no. Aquí tenemos abuelito paterno y abuelita materna y los dos ya no están con nosotros. Fíjense, estoy haciendo una generación más. En el caso de mamá, De mamá, todas son mujeres excepto el mayor, que es varón. ¿cuántos son? Sí, ¿Y ella qué número es? la tercera. Entonces, antes de ella hay un varón y Y una mujer. un varón, una mujer y después 2 mujeres. Los abuelitos maternos viven. Solo abuelo. Listo. Como usted está aquí
¿Alguien de los hermanos o de las hermanas tiene hijos o descendientes? Ya. ¿Alguien está en una relación seria, firme? Ah, no, pero es que dijimos, recuérdenme su nombre. Jesús está aquí. Ese Jesús no se deja ver. Fíjense, tenemos al chequeo Jesús. Ya hay una relación. Y cuando esta relación conyugal no tiene descendencia, nosotros hacemos esto. ¿Estamos? Ahora bien, hemos armado la genealogía con 3 generaciones, que es lo mínimo. Ideal serían 4 o 5. Pero ahora vamos a ver aquí. Resulta que Sandra, ¿no?, lleva a Jesús a la casa. Papá, mamá, te quiero presentar a mi media turón. Y lo presenta. Media hora. Más de un rato, abuelita materna le dice: Sandra, ven para acá. Mi hijita, no puedes con Jesús. Pasa que el papá y el abuelito de Jesús son familiares míos. No. Norteños. Cuando tenemos consanguinidad, ya sabemos que hay un riesgo grande. Consanguinidad se representa así. Pero eso dijo abuelita materna. Vamos a suponer que después llama a mamá y le dice: no te preocupes, ese no es tu papá. Resulta que tú... Muy listo. Toda la vida. Seguimos con la novela. Vamos. Ahora tenemos que enumerar generaciones. Vamos a suponer desde aquí, producto de una travesura, ya tenemos algo, producto. ¿Qué quieres? Ponga atención, va a ser papá. Entonces, fíjense. ¿Qué quieres? Comenzamos a enumerar las generaciones. Hemos partido de Sandra, es nuestro caso índice. Y ahora nosotros tenemos una genealogía con 4 generaciones. La enumeración de generaciones siempre se hace en números romanos. Aquí tenemos la primera generación, aquí la segunda generación, aquí la tercera generación y vamos a suponer que esa sea la 4ª generación. Para la enumeración de los integrantes de cada generación se utilizan los números ordinales, pero hay 2 modalidades. Una, que podemos en este caso poner 2.1 con número ordinal. Hay algunos autores que lo manejan así, o la mayoría de los autores se abrevian eso y ponen 1, 2, 3 y 4. Y punto. Eso de cada generación, lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así sucesivamente. ¿Me entienden? Ahora viene el problema. ¿Por qué 2.1 arriba? Perdón, era 1.1. Perdón. Ahora bien, a nosotros ya hemos hecho esto, lo básico, pero estamos partiendo de una característica, en este caso la miopía. ¿Me entienden? Sandra, en el caso suyo, alguien de sus progenitores, mamá, papá, usa lentes, su mamá también tiene miopía. Abuelita materna, entre las hermanas o hermanos de su mamá, ¿alguien también? Sí, su hermana, la segunda. Listo. ¿De sus hermanas de usted, alguien también? Ya. Esto es en el caso de la miopía. Pero ¿qué pasaría si fuese una enfermedad genética grave, que sea deletérea o que sea con una morbilidad grave? Ahora, ¿dónde entramos nosotros? Aquí nosotros estamos en este momento
¿no ves? Con nuestro frontoluz. Y ahora resulta de que ellos dos están esperando y queremos saber o queremos determinar qué riesgo tiene este producto. Por simple analogía, ¿qué patrón de herencia observamos ahí? Hasta este momento. Autosómico recesivo. No hemos hecho ningún punto, no sabemos. Puede que la miopía, dependiendo del diagnóstico, porque ojo, la miopía es solo una condición, no es un diagnóstico definitivo. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo en este momento a un paciente Down, va a ser miope también. Su diagnóstico no es miopía, sino que la miopía es una manifestación clínica dentro del espectro Down. ¿Se entiende? Si fuese solo una característica, que es muy común, una característica aislada, entonces sí. Pero si fuese una condición, como les dije, mortal, y ahora necesitamos saber, si aquí tenemos a la mamá y además tenemos a otra persona en la generación 2, y ahora tenemos a ella, no sabemos de esto, en este momento esto es nuestra incógnita. Podríamos estar pensando en una condición dominante, porque desde que apareció en la siguiente generación también hay afectados. ¿Qué nos dice el patrón de herencia autosómica dominante? Que generalmente se ven afectados en todas las generaciones. ¿De acuerdo? En cambio, en las recesivas hay saltos generacionales. Pues bien, ahora, ¿de qué me servirá saber todo esto si yo aquí tengo que intervenir? Vamos a suponer que la miopía, una de las causas es una mutación génica. Solamente en el caso de que la miopía sea una característica aislada. Si fuese así, nosotros tenemos que hacer un estudio genético. Si esto fuese no una miopía, si fuese una enfermedad grave o mortal o discapacitante, convendrá entonces hacer un estudio genético al producto. Hay varias técnicas. A una se conoce como amniocentesis, a otra se conoce como cordocentesis, que son técnicas en las que nosotros extraemos un poco de líquido amniótico a través de una punción o extraemos un poco de vellosidades coriales para llevar eso a un laboratorio genético, hacer un microarray o hacer un FISH y poder determinar la mutación responsable. Si en este producto encontramos la mutación que tiene responsable de esta enfermedad, pues actualmente en Bolivia y también en Perú, disque está prohibida la interrupción del embarazo. Y digo disque porque por debajo de la mesa ocurre todos los días a cada rato. Y ya lo van a ver cuando vayan a hospitales. Y dicho sea de paso, es premiado y es fomentado por el Estado en ambos países, en Bolivia y en Perú. Porque en ambos países tenemos el SUS. ¿Lo ven? Y van a ver cuando vayan a las maternidades, los viernes en la noche van a llegar chicas sangrando. ¿Y qué pasó? Sí, estaba con retraso menstrual hace 3 meses y de repente estaba mirando tele y comencé a sangrar. Nosotros como internos decimos, mirar tele es abortivo. Porque es la mentira más grande. Entonces, por SUS, como había un embarazo, no pagan nada, se les hace todo el tratamiento, se van a casa, inclusive los medicamentos los cubre el SUS. Por eso les digo que es premiado. Entonces, estamos aquí. Y ahora nosotros necesitamos determinar esto. Pero ahí viene otro problema. Vamos a asumir de que en este caso, abuelito que falleció, también tenía la misma condición. Ahora sí tenemos toda la propiedad para poder decir una condición autosómica dominante. ¿Me entienden? Y ahora tenemos el miedo de este producto. Ustedes van a egresar médicos, ya bien egresaditos, bien vestiditos, así como estaban ayer, bañaditos, y van a venir a la consulta para poder determinar cuál es el riesgo de este producto.
de que este producto resulte afectado. Están por demás preocupados. Aquí es que nosotros entramos ahora en juego. Porque es suficiente con ver esta analogía que hemos hecho y ya podemos determinar más o menos cuál es el riesgo. Si podemos decir que este es un patrón de herencia autosómica dominante, ¿por qué no decimos ligado al sexo? ¿Por qué no podría ser ligado al sexo? Porque no tiene nada que ver con el X. No es una alteración que se ve en los cromosomas X o Y de sexuales. No, pero viendo ahí, ¿por qué no puede decir que es ligado al sexo? El abuelo. ¿Qué tiene que ver el abuelo? Porque si fuese algo ligado al X, sí el abuelo le pudo transmitir. ¿Me entienden? Claro, pero si fuera sexual, claro, sí. Fíjense, si fuese ligado al X dominante, para que sea mujer en las dos, papá le tuvo que haber dado un A los cromosoma 5, X. a los 4, ¿no? Y ese cromosoma X pudo haber estado con la mutación. Y entonces resultar enferma si es dominante. Como un alelo con la mutación o un gen con la mutación expresa la característica. ¿Me entienden? Y aquí, como la hija es mujer, también le pudo haber transmitido la mamá la misma condición. Entonces, ¿puede ser dominante ligada al X? Sí. Y también puede ser autosómica dominante. Si fuese dominante ligada al X, vamos a suponer ese primer caso, dominante ligado al X. Y ahora tenemos aquí el producto del sexo todavía indeterminado. ¿Qué busca un varoncito o un amorcito? Listo. ¿Dos mujeres? Vamos a suponer que le acaban de decir que esto es niña. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Aquí es varón? Sí, se ligado al X. Claro, estamos haciendo primero con que fuese ligado al X. ¿Cuánto sería? 100. ¿100? No, 50%. Ah, es que es Están 50%. entendiendo los de atrás. ¿Por qué sería 100? Pues sería 50 si papá no tiene el gen. Están entendiendo. Sí. No, pues es que es 50, no puede ser 100. Yo digo 25. 100%. 100%. 100. Gabriela jalada. ¿Cómo es? Es 100, ¿verdad? No es 100. X, ¿Por qué dicen otra cosa? X dominante, pero el papá no tiene. O sea, él no Mujer le tiene va a dar X, pero el papá le da otro X, entonces sería a la mitad, 50%. ¿Acaso solamente la mujer no hace? Cierto. Atiendan. Hagan silencio, por favor. Sería 50%. ¿Por qué? Exacto. Porque para que sea mujer, mamá tiene que dar un X. Pero mamá tiene la mutación que es ligada al X dominante. Puede dar el X con la mutación o el X sin la mutación. ¿Se entiende, verdad? Bien, si fuese autosómica dominante, Ya, ahora. si fuese una condición autosómica dominante, ¿cuál sería el riesgo? Si es que... Ah, no, es que él dijo que quería varón, ¿no? No, mujer. Sí, mujer. Mujer, ¿no? Mujercita, calla. Si fuese mujercita y la condición fuese autosómica dominante, ¿cuánto sería el riesgo? Autosómica. A ver. Vamos, Anaí. Si le hacen en este momento el estudio ecográfico y resulta que el producto es de sexo femenino, para una condición ligada, autosómica dominante, ¿cuál sería el riesgo? 50. ¿Por qué?
Mamá generaría cromosoma X o Y. Mujeres solamente acércate a mujeres nada más. Si es autosómica dominante, no interesa el sexo del producto. Cuando uno de los progenitores está afectado, el riesgo de que el descendiente herede la misma condición es 50%. ¿Se entiende? Autosómico, ¿no? Sí, se está entendiendo hasta aquí. Sí. La autosómica, no le digo mucho. ¿Dónde está Sandra? Turismo chino. ¿Perdón? Yo que usted le tiraría foto que va a hacer su cabello. Sí, ya. No te preocupes, todos nosotros. Todos estamos Todos, acá. ¿Dónde? estaba notando, pero el doctor me atrapó con su clase. Ya, me dan silencio, por favor, continuamos. Dígame. Sí se han regalado, porque no. ¿Ah? No, es que eso fue solamente para la simbología, pero no subimos a que haya sido adoptada. Otro ejemplo, dominó. ¿Por qué? Bueno, Hagan silencio, por favor. en el caso de mis papás siempre estuvieron buscando varones. Y las 4 somos mujeres. El papá, Como le dije, descendencia de mi mamá, nosotros somos mujeres, pero sus hermanas también son mujeres. Los hijos de sus hermanas también son mujeres. Y nosotros somos mujeres. ¿Por qué pasa esto? O sea, tiene mía, ¿tú que quieres mujer? Está bien, bien, para ti está bien, mano. Piénsalo. presten atención. Ahí hay otra cosa, no sé si sea ventaja o desventaja. Pero Piénsalo, mano. van a haber hartas primas. Vamos, les voy a explicar, les voy a dar más adelante una presentación animada de determinación del sexo o elección del sexo. Y va a entender por qué eso. Tiene que ver con mutaciones génicas Sí. que hacen que un determinado cromosoma con un determinado gameto con un determinado cromosoma sexual sea más viable que otro. Y entonces hay mutaciones que tienen efecto deleterio a nivel de los gametos con un determinado cromosoma sexual. Vale decir que de repente esa mutación genética está aboliendo al cromosoma Y. Pues son... Y entonces todas las concepciones terminan como XX. Les voy a pasar la presentación para que entiendan todo eso. Ya, volvamos acá, entiendan. Resulta que nosotros estamos haciendo nuestro genograma en el caso de uniones conyugales, ya sean concubinas o maritales o como quiera llamarse. Cuando no hay descendencia podemos marcar como en este caso. Si esa persona ya se ha hecho, por ejemplo, un estudio de fertilidad y resulta que por alguna causa que en la gran mayoría de las veces es genética, termina siendo infértil. Hoy se habla de infertilidad conyugal, ya no de infertilidad masculina ni femenina, entonces lo denotamos así. Y vamos armando nuestra genealogía. En el caso de las líneas de descendencia, para los hijos adoptivos, generalmente la línea tiene un trazo punteado. No es marcada continua como en el caso de los otros hijos de la familia. Cuando tenemos que enumerar las generaciones de un árbol genealógico, por eso les decía, hay dos modalidades. Podemos ver esta, que sería la más correcta, en la que colocamos la generación y el integrante de la genealogía familiar, y así sucesivamente. La gran mayoría de los autores hoy ha optado por suprimir la simbología generacional y poner directamente a los integrantes de la generación. ¿Por qué?
Fíjense, en este caso, en esta genealogía, tenemos 4 generaciones. Y en ese linaje familiar hay una sola condición que se está segregando, que la estamos marcando con color verde. Inclusive estamos representando la condición de hijo adoptivo. Pero ¿qué pasaría si en una genealogía hay más de una patología? Entonces podemos marcar con colores diferentes. En este linaje familiar hay 3 condiciones que se están segregando. Tenemos una en lila, otra en morado, tenemos personas con 2 afecciones y tenemos otra en verde. En el caso del verde, estamos representando a la hemofilia, en el caso del morado, a la enfermedad de Huntington, y en el caso de lila, a la anemia falciforme. Todas tienen patrones de herencia diferentes. Nosotros sabemos que la corea de Huntington o enfermedad de Huntington es autosómica dominante. En cambio, en el caso de la anemia de células falciformes es recesiva. Pero noten que está todo en una genealogía. Da para entender, sí, la anemia, la hemofilia es también recesiva. En el caso de la corea de Huntington, que está pintada en lila, fíjense, aparece aquí y ya en la siguiente generación también tenemos afectados. No hay salto generacional. En cambio, en las recesivas sí hay salto generacional. Por eso es que tenemos a la hemofilia en esta generación, en la 4ª y en la 5ª. La anemia de células falciformes también es recesiva. Por eso es que tenemos aquí un salto generacional y nuevamente aquí. ¿Se está entendiendo? Entonces, en este árbol genealógico, difícilmente se les pregunte cuál es el patrón de herencia, porque tendría que preguntarle para cada enfermedad. Pero en una sola genealogía estamos anotando más de una patología que se puede estar segregando en la familia. Vamos a volver a nuestro modelo de hoy. Sandra, ¿es posible que en la familia hay alguien con diabetes en la familia? No, pero... ¿Hipertensión? Sí, hipertensión. ¿Obesidad? ¿No? Ya tenemos 2, por ejemplo. Ya tenemos miopía e hipertensión. Y eso puede estar pasando en todas nuestras familias. ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos desarrollando. Fíjense, esto no tiene números, ni tiene nombres, ni tiene nada. Pero es mucho más informativo que 3 hojas escritas de una historia clínica personal. Porque estamos viendo el comportamiento de una enfermedad, estamos viendo las posibilidades, personas en riesgo, estamos viendo las características de uniones, en este caso conyugal. Y fíjense, aquí tenemos una unión conyugal con una persona afecta de 2 enfermedades. Que las 2 son recesivas, una es recesiva y la otra es dominante. Pero como no tenemos a la otra persona portadora, entonces de ahí vamos haciendo la analogía para cada componente de la familia. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, ¿verdad? Entonces este ejercicio ustedes lo van a hacer, van a tener todo el fin de semana, el largo fin de semana. Como esta es Semana Santa, me retraigo lo que les dije, no hay ninguna mala onda así en Santa Paz, van a reprobar. Y por último está la historia clínica genética, ¿entienden? En el caso de la historia clínica genética, es igual que una historia clínica común, que ya la van a ver cuando lleven semiología. La diferencia es que en genética se hace énfasis en la descripción dismorfológica. ¿Qué significa dismorfológica? Cualquier signo, cualquier hallazgo atípico ya nos tiene que llamar la atención. Hace rato les decía, de repente tenemos un pabellón auricular corrugado, salud, ya es un signo dismórfico. De repente tenemos un hoyuelo preauricular, ya es un signo dismórfico. Si tengo un apéndice preauricular, ya es un signo dismórfico. ¿Se entiende?
Si tengo cualquier hallazgo anatómico que no es típico o que no está descrito en la anatomía clásica, eso es una dismorfia. A cualquier nivel. Vamos a suponer que yo tengo cabellos. Es su suposición. Y que tengo un mechoncito blanco. Eso se llama poliosis. Ese es un signo dismórfico.